Amarás al Señor tu Dios. Qué hermosa expresión. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Muy bien, muy bien. Esa palabra es la más importante. Esa palabra es la que debe resonar en nuestro corazón. Amarás al Señor tu Dios con todas las fuerzas de tu mente, con todas las fuerzas de tu alma y con todas las fuerzas de tu corazón. Estamos aquí en Radio Paz, en el 8:30 AM, saludándote y acompañándote, reflexionando el Evangelio del domingo y pidiéndole al buen Dios que Él mismo sea nuestra fortaleza, nuestra alegría. Estamos muy felices de tener nuestra mente y nuestro corazón puestos en Él, saber que Él nos ama y saber que Él nos bendice constantemente. Ese es el sentido de nuestra fe, saber que ese buen Dios es nuestra bendición diaria, nuestra alegría diaria. Por Él somos, por Él nos movemos, por Él existimos, decía el apóstol Pablo. En Él somos, nos movemos y existimos. Bella expresión. En Él somos, nos movemos y existimos. Bella expresión de Pablo. Pablo tiene unos aciertos hermosísimos con sus expresiones. Y es verdad, ese buen Dios hace que nuestra vida sea plena, y sea plenitud, y sea cada vez más feliz, y sea más llena de alegría, de gracias, de bendiciones. Él es. Y qué rico que Él es. Y dejar que Él sea en nosotros, ¿no? Mire que vamos a ver la segunda lectura de este domingo, para que lo tengan muy en cuenta, de este domingo que viene, que será el 7 de marzo precisamente, y que está tomada de primera carta a los Corintios 22-25. Y en ella el apóstol Pablo nos dice: hermanos, los judíos exigen señales milagrosas. Porque es verdad, constantemente le decían a Jesús: ¿y tú qué señal nos das? ¿Y qué señal nos das para saber que eres el Hijo de Dios? ¿Y qué señal, qué signo nos das? ¿Cuál es el signo que nos das para mostrarnos que eres el Hijo de Dios? Y él les decía: bueno, no se les dará otro signo que el signo de Jonás. El signo de Jonás. Bueno, y dice él, y los paganos piden sabiduría. Y es verdad, al referirse a los paganos, en aquel momento se estaban refiriendo a todos los que no son el pueblo cristiano. Estaban hablando del pueblo griego, incluso de los romanos, hablando de todos los demás pueblos que no son judíos, que buscan sabiduría, no buscan a Dios, sino sabiduría. Y hoy día la gente tiene mucha esa costumbre, ¿no? Quiero la sabiduría, quiero la iluminación, quiero el conocimiento, pero por sí, el conocimiento por sí, la sabiduría por sí, la luz por sí. Y entonces uno va conociendo mucha gente que va caminando en muchas realidades muy complejas, que no son católicas, que no profesan la fe católica y que básicamente van conduciendo a dimensiones esotéricas. La vida esotérica o la dimensión esotérica es la dimensión secreta. Es decir, aquello que busca y que tiene una traslucida relación con el ocultismo. Entonces hay mucha gente que en virtud del conocimiento va detrás del ocultismo, porque van buscando entonces a los sabios de Sión, a los sabios de Oriente, a los sabios del desierto, y buscando muchas cosas y muchos referentes. Muchos de ellos tienen que ver precisamente con ciertas realidades que llevan mucho tiempo. Una, el gnosticismo. El gnosticismo lo que busca es precisamente una especie de, ¿cómo se llama eso? Una especie de intelectualización del evangelio. Por eso el gnosticismo hace y encaja de una manera casi perfecta con el psicologismo, que busca precisamente irse convirtiendo en religiones, ¿no? El psicologismo también hoy día es una especie de religión. No la psicología, sino como el psicologismo, como que lo van viendo como una ciencia absoluta en la que comienza a haber una especie, y se le da un carácter hasta espiritual a esto, ¿no? Entonces aparece en la psicología el Cristo psicológico, no el Cristo real, sino el Cristo psicológico, el Cristo emocional, el Cristo sentimental. No aparece el Cristo verdadero. Y en el gnosticismo el Cristo conocimiento, el Cristo luz, el Cristo sabiduría, el Cristo verdad, pero no en el sentido en el que él lo dice, sino oculta, esa verdad oculta, y por eso muchas de estas líneas, muchos gnósticos y otras sociedades secretas, Rosacruces,
masones y todo este tipo de realidades en lo profundo tienen esa dimensión esotérica y se fundamentan en ello e interconectan de una manera delicada con otras realidades como son el espiritismo y también otras, la cienciología y la nueva era, la New Age, que todos la conocen. Y es importante hablar de eso porque en virtud de ese falso conocimiento mucha gente se ha ido yendo, incluso sacerdotes, monjas, gente de iglesia, en virtud de eso y de técnicas de. Entonces nosotros vemos a mucha gente que va a misa todos los días, que hace miles de cosas, pero se mantiene haciendo técnicas Reiki. Y eso es malo, padre, no, eso es bueno, padre. Entonces tengo que buscar las energías, padre, las energías, porque eso funciona, padre, eso funciona. Y entonces están tratando de entrar en la manipulación de muchas realidades, porque les da poder, entre comillas. Es decir, querer forzar la situación y querer entrar a jugar a ser Dios, ¿no? A jugar a ser Dios. Seréis como dioses, dijo la serpiente. Seréis como... Y eso suena y resuena de una manera rica. Entonces, cuando una persona dice, adquirirás conocimiento y tendrás el conocimiento, Dios quiere... Claro, es que Dios no los deja hacer conocer y tanto que llegarás incluso a negar a Dios, obviamente, porque es el camino básicamente de la negación, cuando la arrogancia se sube. Y eso es lo que mucha gente va cayendo en la idolatría, tanto de sí mismo como de su mentalidad, de su realidad, y van cayendo por caminos equivocados. El espiritismo es un camino equivocado, la quiromancia y absolutamente todo eso, la santería y todo este tipo de formas que el vudú y la cienciología y todo el ocultismo, todo eso ese es el camino de mucha gente que no ha conocido el verdadero Dios, pero que lastimosamente entran en una cadena de situaciones que los lleva no hacia la verdad, no hacia la liberación y no hacia la sanación, sino hacia opresiones no conocidas, desconocidas y mucho más profundas, y luego andan buscando entonces un exorcista que les rompa un pacto, que los saque, y entonces andan buscando ahí sí sacramentales, y entonces la sal exorcizada, y el agua y el aceite, porque vea, padre, que siento cosas y que tengo, ok, ¿a qué te expusiste? ¿A qué cosa le abriste tu ser? ¿En qué realidades pusiste tu confianza, tu esperanza? Entonces ahí es donde tú tienes que comenzar a entender y aprender. Eres tú el que con las malas decisiones de tu vida, lastimosamente vas haciendo pactos muy malos, pactos con el mal, vas pactando en la medida en que vas acordando con ese mal, precisamente que ese mal contribuye a tu bienestar. Y ese es un camino de manipulación, es la forma en que tú quieres manipular. Entonces, por eso la iglesia no se da, en la iglesia no existen las supersticiones, ni los agüeros, ni ningún tipo de prácticas. Nosotros no caminamos con eso y tenemos que descontaminarnos de todo ese poco de cosas que culturalmente puede que funcionen en el pueblo que no conoce a Dios. En la gente, y discúlpeme la expresión, no quiero que sea ofensiva, pero es en la gente ignorante de Dios, de la verdad, la gente que vive en la oscuridad, en la tiniebla de su vida, y tiene que encontrar algo que le funcione. Entonces, el que ignora el amor de Dios, el que desconoce el amor de Dios, el que desconoce la bendición de Dios y la presencia de su amor y todo el acto liberador de nuestro Señor Jesucristo, pues obviamente se dejará manipular por este tipo de cosas y caerá en ese tipo de cosas en las cuales serás explotado, serás oprimido, serás manipulado, te sacarán la plata, harás lo que sean y te generarán opresión. Tú pagas para que te opriman. Oye, eso es bien complicado. Ahora dice Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. Por eso la cruz, que la llevamos como un signo elocuente, esa cruz que llevamos en nuestro ser, en nuestro pecho siempre, la cruz de Cristo, esa cruz que nos referencia precisamente la cruz, signo de la salvación, esa cruz de Cristo es que es locura para muchos, porque predicamos a un Dios que ha dado la vida, por todos y que me enseña a dar la vida. Eso es lo que predicamos. No es un Dios que anda a la conquista de los placeres, a la conquista del mundo o a la conquista de... No, es un Dios que anda a la conquista de almas,
la conquista del amor verdadero. A ese verdadero Dios es el que amamos. No tenemos dioses falsos, dioses mentirosos, dioses fabricados por nuestro capricho personal, por nuestra forma. Hoy día todo el mundo se inventa un Dios a mi manera, un Dios a mi capricho, un Dios a mi gusto. Ese Dios no es el que me gusta, Padre. A mí me gusta un Dios que me comprende en todo lo que yo hago, aún en las cosas malas, ¿no? O sea, es un Dios que está ahí, chévere, que funciona cuando yo le digo. Es el Dios a mi medida y ese Dios no existe. Ese Dios cómodo, ese Dios caprichoso no es verdad. Eso va creando cada vez más formas, por eso hay tantas religiones y tantas realidades en las cuales el ser humano se va inventando formas de cómodas y a su gusto de tener una espiritualidad, entre comillas. El supermercado de las espiritualidades existe hoy de una manera, pero impresionante. Entonces hay gente que ha asumido como forma de religiosidad, de pronto, los olores. Los olores y las fragancias. Yo me conecto con Dios a través de los olores y fragancias. No te voy a decir que no, pero ellos no son Dios. A través de las energías, la vibración, que ilumine mis chakras y que limpie mis chakras y me saque y me libere. Y poder concentrarme y recuperar mi chi, ponerlo ahí en sintonía. Todo este tipo de cosas. Y discúlpenme, no quiero ridiculizar nada de estas cosas, pero son formas en las cuales el ser humano de alguna manera va como sintiendo ese estímulo, esos estímulos temporales por los cuales la persona quiere creer que verdaderamente está creciendo. Eso tiene un nombre en nuestra vida, de nuestra fe, obviamente, y que obra de una manera sobrenatural. Se llama la vida de la gracia, se llama la acción del Espíritu Santo, se llama la bendición, se llama la presencia de Dios en mi vida, que obra milagros. Es que, muéstreme una persona, muéstreme una historia de personas en el tiempo, muéstrenme una cadena de personas en la historia de la humanidad que hayan sido parte de alguna de esas ciencias y de alguna de esas cosas en las que se haya manifestado la vida milagrosa de Dios como en los santos. Dígame si los santos no son seres humanos sobrenaturales, que uno los mira y uno dice, pero Dios mío, ¿qué tantos milagros? Sanaban enfermos, resucitaban muertos, hacían absolutamente cosas maravillosas que uno dice, Dios mío, ¿y esto? ¿Y quién hace eso? El poder de Dios, el poder de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice algo. En cambio, para los llamados, nosotros los llamados, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios. Es que Cristo es mi fuerza y mi sabiduría. Él es mi fortaleza, Él es mi luz. Cristo es mi energía, si lo quieres tú decir así. Cristo es mi alegría, Cristo es mi amor, Cristo es mi plenitud, Cristo es mi iluminación, si lo quieres decir de esa manera. Pero que son palabras traídas de todas esas corrientes diversas, ¿no? Todas estas corrientes budistas, corrientes respetables, cada religión es respetable en su propia realidad. Pero cuando la gente va teniendo experiencias, entonces, no, esto lo aprendí en el Tíbet, esto me voy para el Himalaya, esto lo voy a aprender acá en una comunidad Krishna y voy a traer. Entonces comienzan a hacer una mezcolanza de cosas que a eso se le llama un sincretismo religioso. Es decir, cosas indiscriminadamente toman cosas de todos los lados y las van convirtiendo en la expresión de su fe, entre comillas. Se fabrican su fe, se fabrican su idolatría. Y entonces piensan que eso es. Pero proporcionalmente también hay mucha gente de esa tradicional que se fabrica su religión. Entonces yo ya hice el rosario y lo hice muy bien rezado. Yo hice mi rosario y ya fui al Santísimo, hice la misa y ya viví al Señor. Pero lo convierten en su ritual. Y esa ritualidad la convierten en una cosa como los fariseos, como los paganos, los fariseos y los escribas, que ponían la religiosidad de una manera, y esos fueron los que mataron a Cristo. Entonces se creían muy fieles, muy practicantes, pero eran cerrados a la misericordia, cerrados al amor, cerrados al perdón, cerrados a la caridad.
Entonces, cuidado, porque nos podemos sentir muy santos y no tener esas actitudes verdaderas de misericordia, de amor y de compasión. Cristo vino a salvar al ser humano. Cristo vino a rescatar al ser humano. Entonces, la verdadera religión, la religión que ama a Dios, es la de la misericordia, la del amor, la de la caridad, la de la bondad, en la que se manifiesta Cristo verdaderamente, dice el apóstol Pablo. Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque de Dios es más fuerte, y la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. La locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. ¿Y cuál es la locura de Dios? El amor. ¿Es que Dios está enloquecido? Claro que Dios está enloquecido. Más loco no puede estar, pero loco de amor, loco de amor. De amor por ti, de amor por mí, loquísimo de amor por ti, de amor por mí. Y dice, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Así que, ¿y cuál es la debilidad de Dios? La oración, la relación con nosotros, la plegaria. Habla con Dios, háblale a Dios. Y verás que Dios se conmueve cuando tú te pones de rodillas. Cuando te pones de rodillas y le hablas a Dios, el cielo se estremece. Cuando te pones de rodillas y le hablas a Dios, hay milagros. Cuando te pones de rodillas y le hablas a Dios y le clamas a Dios, Dios hace maravillas y se gloria en ti. Así que ya lo sabes, Cristo es la fuerza y la sabiduría de los que creen. Cristo es la fortaleza de los que aman. Por eso pon tu confianza en Cristo y deja que sea Cristo el que ilumina tu ser. No te inventes una religión falsa. No te inventes un Dios falso. No quites a Dios y te vuelvas necio siguiendo una falsa ideología. Dale a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y adora a tu verdadero Señor. Ya regresamos, vamos con una nueva canción, un nuevo tema musical en Radio Paz. Dios los bendiga.